Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a mis hermanos y hermanas de la iglesia, a los amigos y amigas que se unen al repaso semanal de la lección. Soy el pastor Evelio Miranda y es un placer poder compartir algunas ideas con respecto al estudio de la palabra de Dios. Gracias por suscribirte, gracias por compartir este material y muchas gracias por dejar tu comentario y permitir que este material llegue a muchas personas. Vamos a lo medular, a lo importante, al repaso semanal de la lección para el sábado 22 de julio de este presente año 2023. ¿Cómo nos rescata Dios? Versículo para memorizar: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Qué hermoso versículo de esta semana. Dice que Dios es rico en misericordia. Sus misericordias son abundantes y para siempre. Por su gran amor con que Él nos amó, nos ama y nos continuará amando por toda la eternidad. Dice, aun cuando nosotros estamos muertos, nos sacó del cementerio. El amor de Dios nos saca del cementerio de la muerte. Nos dio vida. El Señor nos regala la vida, nos restaura, nos saca de muerte a vida. Lo hace juntamente con Cristo. Así como resucitó a Cristo, nos resucita, nos hace el traspaso de muerte a vida a nosotros. Y dice el texto, por gracia ustedes han sido salvos. En esta semana vamos a analizar los versículos del 1 al 10 del capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 1, habiendo Pablo descrito nuestras posesiones espirituales en Cristo, todo lo que tenemos en Cristo, ahora el apóstol Pablo pasa a una verdad adicional y es nuestra posición espiritual en Cristo. Capítulo 1, nuestras posesiones espirituales. Y ahora en el capítulo 2 comienza con nuestra posición espiritual en Cristo. Pablo primero explica lo que Dios ha hecho por todos los pecadores en general. Luego lo que Dios hizo por los gentiles en particular. El pecador que confía en Cristo ha resucitado y se ha sentado en el trono. Y los creyentes, tanto judíos como gentiles, han sido reconciliados y edificados. ¡Qué milagro de la gracia de Dios! Somos sacados, tanto judíos como gentiles. Somos sacados del gran cementerio del pecado y puestos en el salón de la gloria de Dios. Esta semana tendremos una lección sumamente importante. Vamos a la parte del domingo. El título: en otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. El apóstol Pablo, antes de describir la salvación, comienza a detallar la situación, el estado de los seres humanos. Es imposible comprender a plenitud todo lo que implica la salvación, el rescate, la redención de la raza humana, sin antes comprender cuál es el estado, cuál es la situación del ser humano. Y esto es sumamente medular para Pablo, por eso lo explica. Dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una muerte espiritual, incredulidad, separación de Dios, contrarios a Dios. Esto significa muertos. No es que estábamos enfermos y quizás alguna medicina nos podía resolver nuestro problema. Estábamos muertos. Muerte significa total separación, inexistencia. Y en esta situación tan terrible, el Señor hace el milagro del rescate, de la resurrección espiritual, de volvernos nuevamente a Dios. Pero Pablo enfatiza nuestro estado, nuestra condición.
Y ahora dice que hay corrientes externas que nos mantenían en esa situación. Y estas corrientes externas, número uno, era el mundo, las costumbres del mundo, los comportamientos del mundo, que son contrarios a Dios. Esa es la primera corriente que nos mantenía incrédulos, separados de Dios, desobedientes a Dios. Ese es el principio de la muerte espiritual del hombre, la desobediencia a la voluntad de Dios. Por eso éramos cadáveres, separados de Dios. Y la segunda fuerza externa es Satanás, el enemigo, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás quiere convertir a las personas en hijos de desobediencia todo el tiempo, contrarios a Dios. Que la gente desobedezca a Dios mediante la mentira, mediante el engaño. Él es mentiroso y padre de mentiras. Y con estas dos, el ser humano está constantemente muerto en sus delitos y pecados. Es por eso que necesita una fuerza exterior, una intervención exterior para rescatarlo de esa vida de muerte, de separación de Dios. Una vida espiritual contraria totalmente a la voluntad divina. Viviendo según las costumbres de la sociedad y siendo engañados por el enemigo de Dios, que nos quiere mantener separados de Dios. Una situación bien grave para la raza humana. Dice Pablo, nosotros antes estábamos en esa condición. Y ahora somos rescatados, ahora somos salvados por Jesús. Porque la salvación es de Jehová. Así lo describe Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. No hay una intervención del ser humano para poder rescatar. El ser humano estaba muerto. Es un imposible la actuación de un muerto. Sino solamente con la intervención y el rescate divino es que se puede resucitar a ese muerto. Nuestra naturaleza pecaminosa realmente es contraria a Dios y solamente la intervención divina puede hacer que nosotros podamos resucitar de muerte espiritual a vida espiritual. De separación con Dios a unión con Dios. De contrarios a Dios a caminar en el camino de Dios. ¡Qué gloriosa esperanza! Vamos a la parte del lunes. El título, En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Ahora el apóstol Pablo continúa explicando nuestra condición espiritual. Y expresa ya no solo las situaciones externas que hacen a esa condición espiritual, sino que comienza a desarrollar nuestra condición interna, lo que realmente somos. Dice, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Los seres humanos somos por naturaleza hijos de iras, igual que los demás. Por ende, vivir la vida cristiana no es solo una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos o superar todos los delitos y pecados. La vida cristiana no es conductista. Me porto bien, lo logré. Pude resolver este pecado y otro pecado, lo logré. Porque pecado no es solamente lo que hago, pecado es lo que soy, lo que constituye mi ser. Soy ontológicamente un pecador. Y Pablo lo describe. Ahora en estas manifestaciones internas, dice, nuestros propios deseos, los que brotan del corazón. Nosotros somos por naturaleza, nuestra naturaleza es pecadora, contraria a Dios. Nuestra naturaleza es depravada. Es incapaz de vivir en armonía con Dios, nuestra naturaleza pecaminosa.
Somos pecadores. Y nuestra naturaleza está sentenciada porque somos hijos de ira. Por acción, hijos de desobediencia. Por lo tanto, la persona que no es salva y no es rescatada en Cristo Jesús ya está condenada. Porque la sentencia ya está dada para los hijos de condenación. Entonces, solamente con la intervención divina, con el rescate divino, es posible la salvación. Porque nosotros tendemos a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. Nosotros los seres humanos, por defectos, estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo. Eso tenemos que entenderlo. No es solamente aparentar ser buenos, sino que nosotros somos malos por naturaleza. Es por eso que necesitamos la intervención divina, si no estamos totalmente perdidos. Es imposible entender el precio del rescate, la intervención de Dios, valorar la muerte de Jesús a nuestro favor, si no entendemos que estábamos muertos, totalmente muertos. Por fuerzas externas, Satanás con sus engaños, la sociedad que nos rodea, el mundo que nos toca vivir, sino también por una fuerza interna. Somos ontológicamente pecadores. Nuestra carne pecaminosa, cargamos con la naturaleza pecaminosa. Somos pecados caminando. Somos pecadores que necesitamos de rescate. Necesitamos salvación. Necesitamos resurrección. Necesitamos de alguien que nos salve. Nosotros no nos podemos salvar. Nadie, ningún ser humano nos puede salvar. Necesitamos un rescate exterior, no por nosotros. Es un imposible por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es sumamente importante entenderlo para poder comprender cómo se realiza ese rescate y esa salvación posteriormente. Vamos a la parte del martes. El título: ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¡Qué hermosas palabras! Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El apóstol Pablo quita el foco ahora del ser humano, de la condición humana, y se centra en lo importante, en lo medular, en lo esencial, en Dios. Nosotros estábamos muertos. Aquí el importante, el trascendente, el que hay que estudiar, el que hay que comprender, el que hay que relacionarse, es Dios, es el centro de la salvación, es Dios. En muchas ocasiones nuestros discursos, nuestros sermones, nuestras lecciones y repasos de escuela sabática se centran en el hombre y no en Dios. Nuestras reflexiones son más antropocéntricas que cristocéntricas. Y Pablo dice, lo importante es Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra salvación. Es Dios que opera la salvación. ¿Y quién es ese Dios? Dios es amor. Siendo nosotros pecadores, Él nos amó. Ese es uno de los atributos de Dios. Él es amor. Así como nosotros por naturaleza somos pecadores, contrarios a Dios, Dios es amor. Dios es verdad. Dios es fidelidad. Dios es santo. Dios es justicia. Él nos amó. Porque Él es amor. Él nos dio vida. Porque Él es la vida. Él es el que realiza la resurrección espiritual por el poder del Espíritu Santo. Por medio de su palabra. Él nos resucita a una nueva vida. Él nos dio vida. Por eso el apóstol Pablo dice,
resucitamos juntamente con Cristo y Dios nos levantó y somos exaltados juntamente con Cristo. El que nos resucita de nuestra muerte espiritual a la vida espiritual es Jesús. El que nos levanta, nos da vida, es Jesús. Y el que nos exalta es Jesús. La obra es de Jesús. Todo lo que se realiza en nuestra vida es Jesús. Todo lo malo que hay en mi vida me pertenece a mí. Todo lo bueno que puedo realizar en mi vida le pertenece a Él. Porque Él es amor. Él es vida. Él es el resucitado. Él es el ascendido. Él es el exaltado. Y es tan bueno, es tan amoroso, que todo eso lo imputa en mí, me lo regala a mí, me lo da a mí. Porque Él es el centro, el corazón de la salvación, de la redención, del rescate del ser humano. Jesús nos resucita, nos da vida, nos levanta y Jesús nos exalta en Cristo. Nosotros no tenemos ningún mérito. Todos los méritos son de Jesús. Vamos a la parte del miércoles. El título: Ahora bendecidos para siempre por la gracia. La gracia de Dios, el regalo de Dios, sublime gracia. Es algo maravilloso, es un tema fascinante. Es uno de los temas que deberíamos estar hablando día tras día, momento tras momento, compartir con todos la gracia de Dios. Somos salvados por gracia, rescatados, redimidos, resucitados por gracia. El don, el regalo de Dios, dar a su Hijo a la humanidad. Jesucristo es la gracia, es el don de Dios. Somos resucitados en Jesucristo, somos vivificados en Jesucristo, somos salvados en Jesucristo. Y esto se hizo para mostrar por la eternidad, no solamente a nosotros, sino a todos los seres creados, aún de los mundos no caídos, las abundantes riquezas de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Jesucristo para con nosotros. ¡Qué amor el de Dios! Y esto se va a manifestar para siempre. La gracia de Dios es para siempre. Por lo tanto, la gracia de Dios es personal, es diaria, es gratuita y no es acumulativa. Yo no puedo decir, una vez que soy salvo para siempre. Una vez que recibí la gracia hoy, ya no necesito más gracia. No, la gracia de Dios es personal, es diaria. Ayer yo necesitaba gracia, hoy yo necesito gracia y mañana, si Dios me concede vida, necesito de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su salvación, de su bondad. Yo estoy vivo por su gracia. Sin su gracia yo volvería a la condición de muerto. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, el tema más importante y trascendental es la gracia, el don, el regalo de Dios, las abundantes riquezas de su gracia. Por eso que Pablo piensa en la gracia de Dios como un tesoro, una fortuna de valor insondable. Es importante esto. No nos centremos en nosotros. Nosotros, sin la gracia, perdidos en nuestros delitos y pecados, en los engaños de Satanás, en los deseos de nuestra carne y participando de todos los delitos de nuestra sociedad, de la humanidad en el contexto del gran conflicto. Volveríamos nuevamente al estado de muerte. Pero si estamos vivos espiritualmente, es por su gracia. La gracia, el don inmerecido de Dios
a favor de nosotros. Jesucristo es la gracia de Dios. Es Jesucristo en nosotros la esperanza de gloria. Por Él, solo por Él, tú y yo estamos vivos. Solo por Él estamos vivos espiritualmente. Solo por Él somos perdonados. Solo por Él somos rescatados de nuestra condición pecaminosa a una nueva vida en Jesús. Solo por Él llegaremos a la gloria. Solo por Él nos reencontraremos con Dios cara a cara. Solo por Él. Solo por Él. Solamente por gracia. Vamos a la parte del jueves, el título, Ahora salvados por Dios. La salvación se fundamenta en el inexplicable amor de Dios. Un amor que no puede explicarse sobre las bases de ningún valor que resida en el objeto de ese amor. Con misericordia y amor, Dios actúa en favor de nosotros en Cristo Jesús, resucitándonos de la muerte espiritual. Mediante la intervención de Dios, experimentamos una asombrosa trayectoria de Jesús mismo actuando a nuestro favor. Ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado. Todo lo hizo Jesús. Somos salvados por Dios y esto es lo central, lo medular. Versículo 8 del capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un vehículo para poder entender, comprender esa gracia. La fe no es don de nosotros. La fe es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es un don de nosotros. Esto no es algo que producimos nosotros, creamos nosotros, hacemos nosotros. Dice, pues esto es un regalo de Dios. ¿Cómo nos cuesta entender? En medio de este gran conflicto, en este contexto, después del pecado que nos ha tocado vivir, este concepto de la gracia. Hemos recibido tantos mensajes y desde que nacemos hemos vivido causa-efecto. Causa-efecto. ¿Hiciste algo? La recompensa es esta. Entender que hicimos algo y la recompensa es otra, eso nos cuesta. Hacer algo malo y la recompensa es la vida. Eso nos cuesta mucho entender. Pero es que no nos salvamos por lo malo que hacemos ni por lo bueno que hacemos. Nos salvamos por el don. Somos salvados por el don de Dios, por la gracia de Dios. Y Pablo lo remarca, dice, no por obras, versículo 9 del capítulo 2, no por obra, no por lo que tú haces. Dice, para que nadie se gloríe, la gloria es de Dios. Y lo único que no comparte Dios es su gloria. Dice, porque somos hechura suya, Dios nos crea. Dios nos recrea, Dios nos vuelve a dar vida en Jesús. Él nos hace para buenas obras, por supuesto. Dice, las cuales Dios preparó. Las obras son de Dios. Las preparó ya de antemano para que nosotros con el poder, con la gracia habilitadora de Jesús, camináramos en ella. ¿Somos creadores de buenas obras? Absolutamente no. Ya las obras buenas están creadas. Solamente nosotros por la gracia de Dios. Él nos ayuda, nos habilita para caminar, transitar día a día en ellas. Por eso dice Pablo, no se jacten, no se jacten. Recuerden que somos salvos solamente por la gracia, por el amor de Dios. Vamos a la parte del viernes, la conclusión de nuestra lección.
Y aquí aparece un resumen de este proyecto, de este plan de la salvación, la historia, la narración del plan de la redención. Número 1, somos elegidos por voluntad divina desde antes de la creación del mundo. ¿Cuántos son elegidos? Todos. ¿Cuántos deciden ser elegidos? Solo aquellos que aceptan a Jesús. Nosotros tenemos una existencia pasada y perdida. Sin Jesús estamos perdidos. Ahora con Jesús estamos salvados. La intervención de Dios en Cristo para salvación a la raza humana. No hay posibilidad de salvación si no hay una intervención divina. La idea de que hay algo bueno en nosotros y de que de nosotros puede brotar algo importante, salvífico, eso es una idea contraria a la palabra de Dios. Porque la única forma de salvación es mediante la intervención de Dios en Cristo. Y por supuesto, el ser humano tiene que aceptar ese evangelio. Tenemos que recibir ese evangelio. Porque si no, estamos sin esperanza, sin Dios. Y es la esperanza, es la aceptación de esa buena noticia lo que nos mantiene vivos espiritualmente en Cristo. ¿Cuál es el futuro del cristiano? Es la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué garantía tenemos de eso? El Espíritu Santo nos garantiza, nos sella, nos hace pertenecientes a Cristo. El Espíritu Santo dice, tú perteneces a Dios. Por eso que nos sella, nos completa, nos termina, nos hace pertenecientes a Dios. Queridos hermanos y hermanas, cuán amor inmensurable el de Dios. Dios Padre amando al mundo. Dios Hijo muriendo por la raza humana. Dios Espíritu Santo garantizándonos en nuestra mente y nuestro corazón. Sellándonos nuestra vida para la salvación eterna. Cuán amoroso Dios tenemos. Cuán grande es nuestro Dios. Muertos y ahora vivos. Perdidos y ahora rescatados. Sin Dios y ahora con Dios. Desobedientes, obstinados, contrarios. Ahora, aún con naturaleza pecaminosa, decididos a hacer la voluntad de Dios, a aceptarlo, a amarlo, a seguirlo, a obedecerlo. ¡Qué amor el de Dios! ¡Qué inmenso amor! Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si estás pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna situación económica, alguna enfermedad, alguna preocupación por un hijo, una hija, recuerda, la misma gracia que te salva es la misma gracia poderosa para resolver todos tus problemas. Y lo que hoy estás atravesando será pasajero. Muy pronto verás la gloria de Dios. Te deseo la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.